Ya está en las calles el número 8 de la revista Contrapoder. Tarjeta roja al Pirulo es el título de la portada. En ella contamos la historia de ese programa de radio Pasión Roja y la historia de su salida completa del aire. Lo que él hizo fue mencionar un nombre que no debía mencionar. Todos los detalles de esa historia están en la revista Contrapoder. También vamos a hablar sobre, acá vemos, es el tema central, la jugada que le bajó el volumen a Pirulo. Tenemos esta historia sobre el desorden que dejó atrás la exministra Lucy Lainfiesta en el Ministerio de Desarrollo Social. Una serie de informes de la Contraloría revelan todas esas arbitrariedades y desórdenes administrativos que en su momento el Partido Patriota tanto criticó al gobierno anterior de la UNE. Y papeles anti-CO2. Mire, a pesar de la crisis que vive la Unión Europea y que los bonos de carbono han tenido una tendencia a la baja, Guatemala encuentra oportunidades muy significativas en este mercado. Contrapoder no es solo política, economía, también es cultura. Vamos a contarle la historia de ese dilema que vivieron muchos guatemaltecos la semana pasada cuando Leo Messi jugó en el estadio Mateo Flores. El dilema era este: ¿qué camiseta colocarse? ¿Qué camiseta vestir? ¿La guatemalteca o la de la selección argentina? La plaza que todo lo mira. Contrapoder ha contado una serie de historias a través de las fotografías de las plazas más importantes. El turno de esta semana es la de Quetzaltenango. Imagine usted que el Parque Centroamérica cuenta 400 años de historia, desde la llegada del obispo Francisco Marroquín hasta el día actual. Recuerde que Xela es una ciudad muy importante. En algún momento se constituyó todo el altiplano como un estado desde ahí. Para que usted se relaje y conozca lo que sucede en el campo de la música en Guatemala, tenemos una entrevista con Flaminia. Ella nos cuenta cómo equilibra al menos 4 roles que tiene en su vida. Es médico, es mamá y también es cantante. Ese es el contenido de la revista Contrapoder. Tenemos la historia de Pancho García, ese creativo cuyos anuncios nos han hecho reír, nos han divertido, también nos han hecho pensar. Lea usted la historia de cómo se convirtió él en esta persona tan importante y trascendental en el mundo de la publicidad. Contrapoder no es solo eso, Contrapoder es también opinión, es análisis, es información, y estos son los puntos de venta en donde usted puede encontrar la farmacia Meicos, en la librería Sofos, en Super 24 y en De la Riva. Juan Luis, hay una pregunta que es difícil de responder, o al menos requiere más estudio y planteamiento. ¿Podemos llamar censura a lo que sucedió a este locutor de este programa deportivo? ¿Se le llama realmente censura? ¿Ocurre en el campo de la libertad de expresión? A mí me parece que en términos reales él sí vio una limitación concreta en su derecho de expresarse. A él se le prohibió o se le pidió que no volviera a mencionar, so pena de ser retirado, el nombre de Milton Mendoza, el presidente del Club Heredia. Me parece que ese es un asunto fundamental, pero también señalo que el señor Marlon Puente, el personaje del que hablamos, el líder de la barra brava de los Rojos, también es un personaje enormemente polémico y desde su programa fue sumamente agresivo con no pocos protagonistas del fútbol nacional y de la vida pública. Quique Godoy tiene bastante evidencia de lo que estoy contando. Y es parte de lo curioso, porque justamente en su momento él era muy agresivo con dirigentes de comunicaciones, con Roberto, conmigo, con jugadores del equipo, y en esos momentos también se le hizo la solicitud a Sergio Alcázar que le pidiera un poco de mesura en el tipo de acciones que tomaba en contra de nosotros, y siempre nos dijo que había libertad de expresión y que era un programa con campo pagado y que él podía casi decir lo que quisiera en el espacio. Por eso llama la atención que ahora, cuando es alguien como Milton Mendoza el que le hace la queja, en ese caso sí le pide a Marlon que hay que bajar el volumen, porque pues no hay que hablar así de Milton Mendoza. Yo no me voy a referir al asunto de quién es Milton Mendoza y las acusaciones que hizo, sino a lo que Claudia planteaba, ¿es censura o no? Y yo creo que cuando se habla de libertad de expresión, se habla también de responsabilidad de la expresión. Claro. Y en este país está tipificado como un delito la calumnia y la difamación. Y yo creo que un comunicador que durante más de 10 años, 16, creo que en los últimos años es donde él intensificó el tono de sus acusaciones,
quitémosle que es Milton Mendoza, quitémosle que es Heredia, quitémosle que hay vínculos con el narcotráfico, quitémosle que nadie se había atrevido a hacer estos señalamientos. ¿Con qué pruebas? ¿Con qué argumentos? ¿Con qué sustento? Es que si no se entra a cuestionar eso, en esta misma mesa en todo caso puede haber colocado denuncias en contra de él, como lo hicieron varios. Pero yo puedo poner un argumento en contra del que está planteando Paola, y el argumento tiene que ver con que ¿no es acaso un bien superior o un bien más importante a resguardar? La libertad de expresión y el derecho de salir a poner el dedo en la llaga. Señores, está llegando a la final del torneo de clausura de nuestra Liga Mayor de Fútbol. A un equipo que está financiando lo que ellos consideran, no solo él, sino muchas otras personas, narcoarbitraje. Yo creo que el tema sí es de gran relevancia. Por eso digo, no voy a hablar de Milton Mendoza y el narcoarbitraje. Voy a decir de todos los años que mucha gente se tuvo que quedar callada y a la que él le llamó piltrafa, corrupto, desgraciado, ladrón, porquería, inmundicia, de todo lo que se le ocurrió. Mamás, que dice que ahora no lo hizo con la familia, con los hijos, con las mujeres, con la dignidad de las personas. Eso es lo que yo cuestiono. La libertad conlleva responsabilidad. Eso sin duda. Yo creo que eso no lo niego yo. Lo que sucede con Marlon Puente, con el Pirulo, es que resulta el sujeto más difícil de defender en un campo o en una charla de libertad de expresión. No obstante, la pregunta de fondo es, ¿qué llevó al directivo de la radio a bajarle el tono a su programa? Es que salió completamente del aire. Y en los casos en contra. Así es, porque así como se documentaron sus abusos, es que llamaba desde inepto hasta estúpido a los sujetos de su crítica, pero nunca, ninguna de las llamadas, usted es testigo de que también fue de las personas. Bájale volumen o ya no digas esas nunca le bajaron volumen. En una ocasión, sí, y eso lo pueden leer en el reportaje, fue sancionado aproximadamente un mes afuera del aire. Sí. Pero seguramente tocó un interés económico por transmisión de partidos y le pusieron un cortapisa. Esa es una presunción tuya, nada más. Pero miren, yo creo que es muy importante ver también en este reportaje que presenta la revista una página de cifras y de datos. Señores, es enormemente sospechoso que un equipo logre tantos triunfos como local, sobre todo pocos triunfos como visitante, y luego que haya alrededor suyo tantas denuncias, no de uno ni de dos, porque no fue solo Marlon Puente, fueron otros muchos comunicadores también, árbitros que lo dejaron asentado en las actas arbitrales, mucha gente que denunció, golpean, intimidan, abusan en contra de aquellos que quieren ganarle a Heredia en su campo. La buena racha de Heredia se puede explicar a partir de las intimidaciones y la violencia alrededor de esos encuentros. Lea el tema central de la revista. Pero terminó la racha el miércoles pasado. Y vamos rápidamente. Y Quique lo notifica con mucha alegría. Vamos rápidamente a presentarles ya las preguntas sin respuesta de esta semana. Primera pregunta sin respuesta. ¿Qué partido político acogería a Byron Lima Oliva